Un socio afirma que incumple los estatutos del fundador del club, los estatutos de Hans Gamper. Una camiseta que infringe la normativa del propio Barça. Es lo que asegura documento en mano este socio del Barcelona sobre la propuesta de introducir los cuadros en la elástica blaugrana. La idea de Gamper es que la camiseta del Barça debería ser a rayas perpendiculares, a rayas verticales. Así lo acordó la primera junta celebrada en la historia del club, donde se precisaba cómo debía ser la composición de la camiseta. Se acordó que los colores que usará esta sociedad serán el azul oscuro y encarnado a rayas perpendiculares, en el pecho el escudo de Barcelona. La norma dejaba claro cómo los colores blaugrana debían ser encarnados en rayas perpendiculares. Una decisión tomada por el fundador Joan Gamper, y que ahora, sin consulta alguna, la Junta de Bartomeu podría saltarse. Transgredir una decisión como esta la encuentro grave. Estos cambios deberían ser tratados en asamblea, que lo vote el socio. Porque ni por estética, Parecerá de croacia, no me gusta. Bueno, y a un mantel también. ni por historia, Una patada a una decisión de nuestro fundador, de Joan Gamper. la posible nueva camiseta del Barça no gusta dentro del barcelonismo. Les da igual la historia de un club, les da igual el sentimiento de una afición. Todo sea por vender camisetas. Hay que sorprender, llamar la atención, provocar. Ese es el objetivo. ¿Qué pintan los cuadritos? ¿Qué pintan los cuadritos en la camiseta del Barça? Ah, ¿qué dice Bartomeu? ¿Qué pinta el club en todo esto? ¿Qué pintan los socios? Nada. Queda claro, ¿no? La pela es la pela. El marketing se impone a la tradición. El dinero mata los sentimientos. Seamos sinceros. La camiseta no le gusta a nadie. O a casi nadie. A los croatas sí. Los croatas están encantados. Sí. Los croatas y chicote.